Señoras y señores, bueno, iniciamos ahora el repaso por las notas locales, por las noticias que hacen hoy más impacto en la opinión pública. Y hemos invitado a la periodista y politóloga Sabrina Bacal. Buen día, Sabrina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia de Infoanálisis. Un abrazo hasta Miami, donde te encuentras ahora mismo, ¿no? Así es. ¿Cómo está Miami? ¿Está lluvioso? ¿Está bonito el día? ¿Cómo está Miami hoy? Está frío y bonito el día. Está frío. Sí, está Interesante. frío. Sabrina, tú fuiste parte del equipo de Infoanálisis, te hiciste sentir mucho, entre otras cosas, fuiste directora de noticias de TVN y en ese canal de televisión, amigo, también fuiste la conductora y creo que productora también del programa Radar. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí. Muy bien. Quiero referirme en este caso a tu condición de politóloga. Tú estudiaste en Londres, ¿no? En Bogotá, Ah, en la en Universidad de Bogotá. los Andes, sí. Pero tú no estuviste también en Inglaterra. Sí, estuve tomando cursos en LSE, Ah, ok, muy en bien. London School of Economics. Ah, Exacto. ok, muy bien, una prestigiosa universidad. Sabrina, hay una noticia que está hoy circulando que se le atribuye al comandante de la Armada de Irán, donde él supuestamente declaró que planea Irán estar presente en el canal de Panamá. Esta noticia ha llamado mucho la atención, ha causado, como es natural, mucho ruido. Tú como politóloga, ¿cómo interpretas esa información que se ha generado en este momento en este país? Sí, yo la compartí también. Revisé primero que fuera verídica. Exacto. Sí, porque la primera vez que la vi estaba en un medio iraní y entonces también había la posibilidad de que estuviéramos repitiendo la agenda del régimen iraní. Y la otra Y fuente era el Daily Mail de Reino exacto. Unido, que tampoco es Que no es muy La, la not- serio mejor tampoco. referencia. la noticia que compartí en la del Daily Mail, también existe la posibilidad, y ojalá esa sea, que fue la interpretación de Eduardo Linjuén, que estemos traduciendo mal al general iraní que dio esas declaraciones. Pero la realidad es que Irán tiene presencia y tiene relaciones con varios de los regímenes, sobre todo que se llaman progresistas o algunos dirán de izquierda de América Latina. A mí me sorprendió y no para bien. Por ejemplo, una de las principales reuniones y las primeras reuniones que tuvo el canciller de Petro fue con el enviado de Irán. Entonces, Irán sí tiene presencia en América Latina y tiene, digamos, intenciones de mostrar su poderío a Estados Unidos. Repito, espero ver la noticia en otro lado, pero mientras tanto, yo puse un tuit pensando que Cancillería debe estar analizando el tema. También le hice la consulta al ex canciller y amigo y también parte de este programa, a Jorge Eduardo Ritter, si el canal tendría alguna disposición o tendría alguna ruta para ponerle un freno a un barco que quiera pasar por el canal. Y entonces me dice que no el tránsito, pero sí estacionarse, y que también estaba muy intrigado y preocupado por la noticia y que estaba investigando. Sabrina, en otro tema, en este momento la renovación, la diferencia que hay en el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño se centra en varios tópicos. Uno de ellos, el tema de las regalías. Panamá durante mucho tiempo ha recibido lo que yo denomino migajas, un 2% de un negocio multimillonario. De tu perspectiva, ¿cómo ves las negociaciones que se están dando por parte del gobierno panameño con First Quantum, en este caso en su filial Minera Panamá? Sí, bueno, lo primero que llama la atención es que en enero el presidente Laurentino Cortizo dijo haber llegado a un acuerdo, e incluso en enero del año pasado, ya pasó un año, e incluso informó qué se harían con esas regalías, y resulta que no se había llegado a ningún acuerdo. Así que ahí se genera el primer momento de desconfianza con un gobierno que ha sido todo menos transparente. Entonces pasan 11 meses en que no sabemos nada, y al final del año nos dicen que el gobierno le está dando un ultimátum a la minera,
que yo desde ese momento dije seguramente será un penultimátum, y resultó ser un penultimátum, porque no fue la única oferta que le hizo. Mira, yo creo que yo tengo una posición contra la minería y he conversado con ambientalistas y también con expertos en el tema, pero ya que Panamá se metió sin haberle consultado a su población, porque hay países como Costa Rica que lo hicieron y decidieron no ser un país minero y concentrarse en el turismo y en el turismo económico. Pero ya que Panamá decidió, para bien o para mal, las autoridades decidieron por nosotros que hay una explotación, que hay una minería, hay una mina de cielo abierto, pues el país tiene que lograr las mejores condiciones en términos del aprovechamiento de sus recursos minerales, que la minera le dé las mayores regalías posibles, porque claro, empezaron a circular informaciones que ahora sí las puso a circular el gobierno, de que la principal fuente de ganancia de esta empresa enorme que cotiza en bolsa era la mina de Panamá, una de las minas de cobre más grandes del mundo, si no la más grande del mundo. Entonces, básicamente me estoy complacida que el gobierno finalmente está dando información. Ha dado alguna información contradictoria. Inicialmente se dijo algo sobre los metales distintos al cobre que se extraían, que si se debían pagar, después dijo que no se debían pagar. El ministro de Ambiente dijo que la minera estaba tratando digamos, de abarcar más terreno del de la concesión. Eso es algo que vienen denunciando los ambientalistas. El abogado Ibrahim Asbata explicó que ese terreno no es concesión de la explotación, sino terreno que necesita la empresa. En fin, yo lo que comentaba ayer, y no fue del agrado del gobierno, es que a mí me parece que la minera sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien cómo lograrlo. Y ya que el equipo negociador del gobierno nos representa a todos, esperaríamos el mismo nivel de estrategia, de conocimiento y de defensa, ¿no? Y de defensa. y de capacidad de defensa de los intereses nacionales y de coherencia en las declaraciones. Milton. Sí. Sobre esto último, solo para decir, porque en otro momento se puede profundizar, que cualquier onza de riqueza del subsuelo que se haya extraído después del fallo de la Corte que anuló el contrato es una apropiación ilícita, y todo el producto de esa extracción, 100% de ello es propiedad del Estado panameño. Que no se haya ejercido los derechos del Estado panameño a lo largo de los años es otra discusión, pero eso está claro en la Constitución y lo tiene que saber la empresa. Pero en el tema anterior, el tema de Irán, el tema del canal de Panamá, en el mundo hay 7 strategic waterways o 7 strategic choke points, que son las vías marítimas estratégicas, ¿no? El Bósforo, el estrecho de Gibraltar, el canal de Panamá es uno de ellos, ¿no? La mejor seguridad para esos estrechos, para esos pasos estratégicos, es que sean de libre tránsito, en algunos casos pagando peaje, como es el caso de Panamá, y en donde quien administra esa vía se declara neutral, es mucho mejor. O sea que ninguna nave tiene prohibido el paso en el canal de Panamá. Lo que tiene que hacer es pagar su peaje, incluyendo naves militares. Las naves militares de los Estados Unidos, las de Colombia y Costa Rica por el Tratado de Montería, tienen paso expedito, particularmente las de Estados Unidos. El paso expedito y las otras tienen paso gratuito. Si Irán tiene una nave militar que quiere pasar por el canal, lo puede hacer, como las naves rusas o las soviéticas en su época pasaban y pasan. Lo que no puede hacer ninguna nación es estacionar fuerzas militares en aguas territoriales panameñas o cerca de un activo como el canal de Panamá sin que Panamá reaccione. El que Irán haya anunciado que lo piensa hacer de una forma u otra, yo lo tomé como algo
muy probablemente es cierto, citaban una fuente de un general, etcétera, y porque Irán ya está en América Latina. Irán está haciendo operaciones conjuntas con Nicaragua y con Venezuela hace rato. Se denunciaba hace años la llegada de vuelos procedentes de Siria y procedentes de Irán a Caracas, que llegaban a una terminal, aparte de la terminal principal, donde se entraba a Venezuela sin los controles migratorios usuales. Entonces, sí hay una actividad de penetración de parte de Irán por sus propios intereses, y tenemos que reconocer que Irán y Estados Unidos están abiertamente enfrentados, y en la medida que un enemigo de los Estados Unidos identifica el Canal de Panamá como un activo estratégico de los Estados Unidos, está en la lista de los objetivos militares en cualquier conflagración. Lo que a Panamá le tiene que preocupar es que naves con capacidad ofensiva se coloquen a una distancia donde puedan hacer llegar proyectiles, misiles. Y hoy en día, eso es cualquier distancia. Es posible que le llegue un proyectil al Canal de Panamá de acuerdo a la capacidad tecnológica del país. Entonces, sí tenemos que preocuparnos, sí tenemos que pedir explicaciones, sí tenemos que invocar ese mismo tratado de neutralidad que hace a los demás signatarios firmantes de la garantía de neutralidad del Canal de Panamá. No solo un problema de Panamá, no es solo un problema de Panamá y los Estados Unidos en virtud del Tratado del Canal de Panamá, es un problema de todas las naciones signatarias del Tratado de Neutralidad que tienen que contribuir a garantizar esa neutralidad del canal. Y Panamá tiene que moverse diplomáticamente en todo ese ámbito. Bueno, Sabrina, por eso en mi tweet copiaba a Cancillería Panamá para ver si estaban analizando la situación y si se iban a pronunciar la situación. Yo fui cauta en mi primera intervención, pero evidentemente subí la noticia con gran preocupación y evidentemente, como dice Milton, hay razones para preocuparse. Bueno, quiero retomar el tema de la minera porque tú mencionaste a Costa Rica y esto generó un comentario del ex viceministro Domingo Latorraca a Sabrina. Él dice que es fácil declararse un país no minero. Bueno, así son los ticos, bien eco-friendly, dice el señor Latorraca, y añade que Costa Rica no tiene yacimientos. Eso es en base al comentario que tú hiciste, ¿no? Pero lo cierto es que aquí en Panamá no se le consultó a nadie si queremos o no ser un país minero. Y correcto, sí no se le consultó a nadie, y hay que recordar que en el famoso Pacto Bicentenario, que todavía no sé exactamente para qué sirvió, excepto para hacer un poco de publicidad al gobierno y que fuese una cortina de humo, se declaró, el gobierno se comprometió a una moratoria minera. Y estuvieron de acuerdo todos los sectores de la sociedad. ¿Qué significa esa moratoria? Cuando la empresa que está explotando la mina sin tener un contrato en firme sigue exportando mineral, sacando mineral y sigue aparentemente pidiendo expandir el proyecto. Exactamente. De eso vamos a hablar al regreso del corte comercial aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. El amigo Domingo Latorraca me ha enviado la fuente en la cual se basa. Dice aquí, a ver, la fuente a la cual él recurre para emitir esa opinión. Es Mineral Resources Online Data. Eso es lo que donde citó la fuente. Pero Sabrina, a ver, es un hecho para mí penoso, tanto dentro como fuera de Panamá, que esta empresa estuvo extrayendo de nuestra tierra, de nuestra piel. Y no lo pongas en pasado, sigue extrayendo. Sí, bueno, lo que quiero decir es que continúa extrayendo todavía material que supuestamente debe estar vendiendo, porque no creo que le está acumulando, pero ese es un tema que está latente y que hay que aclarar también. Pero hay una situación también en este sentido, que el gobierno nacional avisó o declaró con las pretensiones de las minas que en materia de los temas ambientales, no la parte lucrativa, el tema ambiental, ellos solicitaron en el nuevo proyecto una serie de cambios, pero el gobierno dijo, y lo cito, abro comillas, el gobierno no va a ceder en esas pretensiones. ¿Qué te parece, Sabrina?
parece bien. O sea, y yo espero que las acciones vayan alineadas a las palabras, porque, y una cosa que yo comentaba ayer en mesa de periodistas, sé que el ministro de Comercio dio una extensa entrevista en Telemetro Reporta, y en algún momento de esa entrevista dijo, porque estamos hablando de un contrato de 20 años con prórroga de 20 años más. Entonces, lo que yo esperaría de quienes están representando a todos los panameños en la defensa de sus recursos es que no estén apurados o desesperados por llegar a un acuerdo y que pongan el interés nacional por encima de cualquier otro interés o agenda. Yo no creo que estar diciendo públicamente que se está llegando, o sea, que se busca llegar a 20 años con prórroga de 20 años más, esté alineado o sea conveniente al interés nacional. Entonces, por eso digo, el gobierno ha tenido palabras fuertes, pero asimismo ha habido algunas declaraciones y algunas acciones que a mí me generan dudas. Yo espero que al final de esta negociación los panameños, tanto los que creen en minería como los que no creemos en minería, consideremos que se llegó a la mejor defensa posible del interés nacional. Pero sé muchos claroscuros, Sabrina, sé muchos claroscuros en este tema, que es un tema sensitivo. Creo que en algún caso hay mucha gente que no ha comprendido de qué se trata, del interés nacional, de nuestros recursos, nuestra riqueza, pero ahora ha surgido un nuevo elemento que dio a conocer el Ministerio de Comercio e Industria, así es que dice que la empresa First Quantum o Minera Panamá ha solicitado ahora lo que se denomina servidumbre de uso que esté fuera de la concesión. Ustedes están pidiendo más áreas todavía, Sabrina, de acuerdo al MISI. Correcto, como dijo Camila, están buscando expandirse en el espacio y también en el tiempo. Por eso lo que han pedido antes como espacio de expansión era reserva forestal. O sea, no solo están afectando tierra ya devastada, sino que ahora quieren ampliarlo, extender a tierra que está dentro de reservas de la biosfera. Ahora, sí. Y en este mismo contexto, no tenemos que aceptar que nos encajen a discutir si el contrato que se está negociando entre el Estado de Minera Panamá es lo que hay que hacer, porque ese es un esquema falsario. Lo que nosotros tenemos que estar discutiendo es si queremos ser un país minero o no. Si queremos ser un país minero, ¿en qué magnitud? ¿Una mina? ¿Vamos a permitir una gran mina y nada más? ¿O varias explotaciones? ¿O que nos abran el país de tajo en tajo y nos quedemos con un gran hueco? Y eso se logra, ese debate se da si estuviéramos discutiendo un código minero. Aquí lo que corresponde al gobierno nacional es haber presentado una nueva legislación minera, porque no tenemos legislación minera que determine las limitaciones de la actividad general. Es más, una buena legislación minera, un código minero, así sea uno que prohíba la extracción de minería metálica o uno que lo permita bajo ciertos parámetros, es el marco legal adecuado para cualquier actividad y no requeriría que hubiera ningún contrato ley. ¿Y sabe por qué piden contratos ley y no se acogen a una legislación universal? Porque quieren legislación especial en el tema fiscal, porque quieren legislación especial en el tema laboral y porque quieren legislaciones especiales en temas ambientales. Por eso piden contratos ley, porque cuando tú apruebas un contrato ley, las normativas del contrato, las cláusulas del contrato son ley y por lo tanto, al ser específicos de la actividad, están por encima de las leyes generales, laborales, ambientales, fiscales, etcétera. Entonces tenemos que preguntarnos si nosotros queremos un contrato ley. Tenemos que preguntarnos si nosotros queremos que el Estado negocie con esa empresa que ha tenido una conducta muy reprochable desde que un fallo le declaró su contrato nulo. Entonces, esa es la discusión que tenemos que hacer. No si le piden 375 millones o 15% de regalía. Nos están encajonando en una discusión que no responde al interés nacional. El interés nacional estaría atendido si hacemos una discusión general del tema minero. Sabrina, el diario La Prensa, ahora que tú citas otros medios, el diario La Prensa... Tú sabes, quería comentar algo al respecto. En enero,
cuando empieza la negociación de este nuevo contrato, Milton, yo tuve en mesa de periodistas tuvimos al entonces ministro de Comercio, Ramón Martínez, y le dije, ministro, no es este el momento, y después de que en el Pacto Bicentenario se llegó a el consenso nacional de que vamos a hacer una mora minera, no es este el momento de preguntarnos si queremos ser un país minero, cosa que hubiese puesto al Estado en una posición negociadora de muchísima más fortaleza que la que tiene hoy en día. Esa entrevista fue muy comentada porque casi me come viva, por simplemente hacer la pregunta. Me dijo, y la argumentación es una argumentación tan similar a la que yo le escuché al expresidente Juan Carlos Varela defendiendo Odebrecht, diciendo que yo era una irresponsable, cuántas plazas de empleo se iban a perder, etcétera, etcétera, que la inversión ya estaba hecha. Entonces, por eso es que yo cito cuál ha sido la posición o la falta de posición del gobierno durante estos 11 meses, porque pesa, y pesa para mal. Y por eso es que ahora no tienen una posición de fortaleza. Y yo pienso exactamente igual que Milton. Ese era el momento para preguntarnos, ¿sí? Hicieron una inversión, señores de First Quantum, que por cierto, conforme avanzan las negociaciones, han ido cambiando el monto total de la inversión inicial que De hicieron. lo que dicen haber invertido. Bueno, De es lo lo que que dicen Sabrina, haber- esa es la pregunta que te iba a decir, porque el diario de La Prensa, Sí, no, un día ya que son estamos- 6.000, otro día son sí, 10.000, en sí, un momento creo que fue 3.000 o sí, 3.500. sí. Bueno, y y, ahora que estamos hablando de medios y de este tipo de noticias, el diario de La Prensa dice que la empresa pretende flexibilizar, ojo, flexibilizar algunas medidas ambientales en términos generales que ya están pactadas en el proceso de negociación, o sea, piensan ampliar sus beneficios en ese aspecto. Y cuando habla de moratoria, yo quiero, a manera de nada más de hacer docencia, la palabra moratoria, de acuerdo a la Real Academia Española, dice, es una prórroga en el plazo establecido para algo, especialmente el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Eso es lo que es una moratoria, nada más. Lo que tú estás hablando, casualmente, lo refiero a lo que dije antes. Aquí estamos pensando que nosotros estamos condenados a negociar con First Quantum. No por eso. No es cierto. Ah, No es cierto. Nosotros podemos decirle, no vamos a negociar con ustedes por X y Y cosas, vamos a decidir si queremos ser un país minero o vamos a abrir una licitación internacional. Pero dos, también nos están haciendo creer que esto se restringe a cuánto van a pagar. Y eso no es lo que se está negociando. Por eso Aparte de traigo... cuánto van a pagar, están relajando las normas ambientales, están relajando la normativa laboral, están haciendo una serie de concesiones que al vertirlo en un contrato ley van a estar por encima de las leyes que se le aplican al resto de las personas y empresas que operan en Panamá, y no nos están diciendo eso. Milton, Entonces, quieren tocar hagamos el tema... conciencia de la magnitud de esta negociación. Estoy Milton, completamente de acuerdo, mucho, incluso igual de importante o más importante que los 375 millones, tiene que ver con si buscan expandirse, el tiempo del contrato. A mí me asustó escuchar al ministro, que es el que está al frente de la negociación, decir 20 años más 20 años de prórroga, 40 años, ¿de verdad? Pero, ¿sabes qué? Este tipo de negociación con la minera Panamá va, desafortunadamente para algunos y beneficiosamente para otros, a tener una definición acerca de quienes realmente han defendido los intereses del país o quienes no. Esto es una cuestión de responsabilidad cívica y ciudadana, pero en el tema este de la postura de la empresa minera Panamá, que muchas veces siento que nos ven como si fuéramos nosotros poca cosa, ¿no? Como país pequeño, porque ellos tienen entre sus socios algo que es inconstitucional a varios gobiernos, como es sabido, ¿no? O sea, aquí hay, desde un inicio hay una serie de ilegalidades que se han permitido seguir extrayendo sin un contrato con la nación. O sea, aquí hay más escándalos
de lo que se puede pensar de una forma tangencial, pero Sabrina... Y por eso es que se prohíbe que haya accionistas gubernamentales en concesiones en Panamá. Está Porque prohibido. cuando tú le dices que no a su pretensión, empieza a generar un problema diplomático. No por eso. Con China, con Corea del Sur o con Singapur. Entonces, por eso no queremos accionistas gubernamentales en concesiones de ahí. Por eso la ley panameña no lo permite. Hay un tema también relacionado al ITBMS. También está dentro del paquete. Ojo, o sea, en la parte de dinero tiene ese un punto, pero también hay otro pendiente, que es lo de la terminación, Sabrina. O sea, cómo se terminaría el tema lo relacionado a la evasión de impuestos. Son las asignaturas pendientes que están ahora mismo manejándose. Son temas muy sensitivos para efectos de los intereses de Panamá, Sabrina, ¿no te parece? Sí, los tristemente célebres créditos fiscales. Correcto. Que muy pocas veces equiparamos a los subsidios, pero que son peores que los subsidios, porque los subsidios que tanto criticamos en ocasiones están destinados a quienes más lo necesitan. Y en cambio, los créditos fiscales son leyes especiales para ciertos grupos de empresarios que les permiten no pagar impuestos como hacemos todos los ciudadanos. Y los exoneran de esto y los exoneran de aquello y etcétera, etcétera. Y obviamente el gobierno ha dicho que eso está también en la mesa de negociación. Hay muchas cosas en la mesa de negociación, pero creo que coincidimos que la actitud de la empresa demuestra una fortaleza que yo quisiera saber por qué se sienten tan fuertes. Si Panamá podría, como bien lo ha dicho Milton, quitarles la concesión, o podría, o como dijo el presidente cuando las cosas empezaron. Simplemente no darles una concesión que no tienen. Correcto, no tienen en este momento. Ese es el recurso que tiene bajo la manga, ¿no? Son una empresa pirata. En este momento operan sin una base legal. Sin un contrato, lo cual es una vergüenza. Para mí es humillante, es oneroso para el país, etcétera. Sabrina, muchas gracias por estar con nosotros, pero ¿sabe qué? En alguna forma quiero pensar en positivo, y es la expresión que hizo pública el gobierno, de que ellos dicen que el gobierno no va a ceder a las pretensiones exageradas de la empresa. Voy a confiar en eso. Yo le iba a hacer una pregunta a Sabrina. Sí. Claro. Después del corte comercial, rapidito, pues, porque tengo otro invitado. Viene más Okay. aquí en Info Análisis. Sabrina, un minuto al revés, ¿sí? Listo, sí, señor. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Sabrina, te quitamos un par de minutos nada más. Camila tiene una pregunta. Adelante, Camila. Sí, quería escuchar tu opinión sobre el proyecto de ley que hay en la Asamblea que busca regular la profesión de politólogo y que, o sea, lo limitaría a ciertos estudios. Habría que pasar por una junta técnica de la Universidad de Panamá, etcétera. ¿Cuál es tu opinión del proyecto? Me parece una completa pérdida de tiempo, al igual que la regulación de otras profesiones, pero incluso la entiendo menos, porque a pesar de que la regulación de la profesión de medicina y de abogacía limita el acceso a mentes brillantes al país que podrían aportar. Sí, porque es solo para panameños ahora. Ahora el politólogo será solo panameño. Y tú y yo somos politólogas. Es una profesión eminentemente académica y muy universalista. O sea, entre más conoces de otros sistemas políticos, más puedes aportar a la comprensión del tuyo. Ilustrar, entonces, pueden ilustrar. No me hace sentido, pero quería decir que todavía en los abogados y los médicos lo puedo comprender en el sentido de que no cualquiera puede ser médico, no cualquiera puede ser abogado. Entiendo que haya una autoridad que revise esos títulos o que homologue los títulos, pero títulos como historiador o politólogo, porque el último intento fue el de historiador, no le veo absolutamente ningún sentido, porque son carreras... Yo quiero saber quién es el nombre y apellido de esa ley que quieren que nada más esté limitado a un grupo de panameños, claramente. Debe tener nombre y apellido, pero tú como bien lo sabes, son carreras muy académicas y no entiendo cómo van a limitar el ejercicio de la misma. Por ejemplo, tú y yo somos politólogas y ejercemos el periodismo. O sea, ¿qué buscan con eso? No tengo idea. Sabrina, sigue la competencia de disparates en este país. Qué pena. Bueno, gracias. Un saludo
Saludos hasta Miami, Sabrina. Que la pases muy bien el fin de semana. Saludos a todos. Chao. Hoy nos acompaña el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. ¿Cómo está, secretario? Buen día. Buenos días, Guillermo, a usted aquí en el programa, por supuesto, a todos los radiantes. Muy bien, siempre un gusto participar. Oiga, secretario, ayer el Consejo de Gabinete se anunció la extensión del precio del galón de combustible solidario que se va a mantener entre el 25 hasta el 15 de febrero. Amplíenos al respecto, por favor, secretario. Sí, efectivamente, don Guillermo, en la mañana de ayer el Consejo de Gabinete, luego de las evaluaciones, los análisis que se hicieron, que fueron realmente de diversa índole, siempre tomando en cuenta los dos grandes elementos que hemos planteado desde un inicio. Uno, el monitoreo y la evolución de los precios internacionales de los combustibles y segundo, la realidad fiscal y económica del país. Pues se tomó la decisión de ampliar por un mes más, hasta el 15 de febrero, el programa de combustible solidario, asignando una partida para este periodo adicional de hasta $30 millones del presupuesto nacional. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el razonamiento para extenderlo en momentos en que el combustible está... O sea, cuando se dio la medida en julio, o sea, el combustible estaba a niveles muy altos y aún así había ciertos temas con la ley que por qué no se había focalizado, que por qué se había hecho universal, el costo que se iba a tener, si iba a haber algún tipo de retorno sobre esa inversión, qué impacto iba a tener para el gasto que se iba a hacer, porque no siquiera es inversión, es gasto. ¿Por qué se decidió ampliar si el combustible ya está más bajo? Si la realidad es distinta. Sí, efectivamente, ¿no? La realidad y la pregunta tuya nos permite dar contexto. En junio del año pasado llegamos a estar por encima de $6 el galón de combustible de 95. Hoy en día estamos alrededor de 3.82, el equivalente del combustible 95, y evidentemente sí, ha habido una disminución importante, sobre todo en el último trimestre del 2022, de los precios de los combustibles internacionales y se ha reflejado en el precio del mercado nuestro. Sin embargo, como decía, no solamente es el impacto específico, el sacrificio fiscal que hacen las arcas del Estado, sino se ha hecho una evaluación durante todos estos meses del impacto en la inflación, el impacto en el poder adquisitivo, lo que se conoce como la demanda agregada, lo manejan los economistas, de este apoyo que se ha dado durante estos meses, ¿no? Entonces sí ha habido, digamos, no desde el punto de vista fiscal directamente para el Estado, sino para la economía del país, un proceso de apoyo en la recuperación económica a través de este programa de combustible solidario. Además, recordemos, pues de todas maneras fue parte de los temas que se negociaron en la mesa de diálogo cuando estábamos en un momento de crisis en nuestro país, de los cierres, etcétera. Fue uno de los temas que nos permitió volver a retomar la senda de la paz social y por lo tanto, en este caso, y aterrizo la pregunta, ¿por qué ahora? Sí, hemos tenido una reducción de los precios, pero todavía estamos hablando de precios que nos permitirían con este apoyo durante un mes más consolidar, sostener de alguna manera el arranque del año 2023 y mantener un poco también el tema de la inflación, que es una de las más bajas no solo de la región, sino a nivel global, y parte de esa razón es precisamente el impacto sobre todo del diésel, ¿verdad? Que es el combustible de la actividad económica, no el agro, el transporte público, los vehículos comerciales de distribución de bienes y esto en el país. Entonces, esa es la lógica detrás de la decisión. Eso sí, en este momento Panamá es el único país que mantiene un esquema de subsidios de todos los que en la región lo mantuvieron en algún momento durante el año 2022 y por eso entonces se ha decidido que sea por un mes hasta el 15 de febrero, ¿no? Pero eso es un poco irreal, me parece, porque el 15 de febrero es 6 días antes de martes de carnaval. Y personalmente yo no me imagino al gobierno quitando el subsidio. O sea, por razones políticas no lo van a querer quitar justo cuando las personas van a viajar masivamente al interior. Así que ahí lo van a prorrogar mínimo un mes más. Entonces en marzo van a decir que por el año escolar no sé qué y lo van a prorrogar un mes más. O sea, ellos me parece que es bastante irreal y no entiendo, lo que no entiendo es por qué no se aprovechó la coyuntura para limitarlo de alguna manera, para decir solamente
tal o decir ya no va a ser 3.25, porque una de las críticas que tuvimos en este programa al hecho de que fuera un precio fijo es que el gobierno se exponía a que si el galón llegaba a $10, tenía que subsidiar casi 7, versus si hubiera puesto un subsidio fijo de que el gobierno va a cubrir 50 centavos por galón o $1 por galón. No tenía, ahorita nos conviene porque está bajo, pero no, es que no le veo la lógica todavía a extenderlo de la misma manera. Si Panamá se jacta de que tiene el precio más barato, porque lo dicen en sus cuñas, si el gobierno se jacta que Panamá tiene combustible más barato, pero de la región, pero entonces ¿por qué extenderlo? Sigo sin comprender, sin poner límites. Sí, efectivamente, mira, y el análisis que se hizo involucró diversas alternativas, ¿no? La alternativa de una focalización adicional, las condiciones son diferentes en el día de hoy, la diferenciación de precios por producto, el aumento o la disminución del margen del monto del subsidio por galón, etcétera. Todo ese análisis se hicieron, los escenarios se construyeron en función de proyección de precios X durante los próximos 2 o 3 meses, un mes, y al final pues la decisión fue extenderlo en las mismas condiciones en las que estaba hasta el momento. De hecho fue parte de las discusiones también el tema del impacto fiscal, como les decía, todas esas variables se tomaron en cuenta, pero al final la decisión del equipo de gobierno fue pues extenderlo por un mes, ¿no? Y la lógica detrás es un poco lo que te comentaba, el mantener el apoyo en este inicio del 2023 al proceso de recuperación económica. Sin embargo, pues si llegara a haber una extensión, digamos, a partir del 15 de febrero, pues sería una evaluación en aquel momento de parte del gobierno, y creo que hay más que el análisis, pues evidentemente el tema de movilización en los carnavales, etcétera, podría ser un factor, pero en este momento hemos visto una reducción de los precios internacionales importantes, pero hay señales, sobre todo el despertar económico que está teniendo China a partir de diciembre, cuando varió la política de COVID-0 y ha hecho una apertura a pesar de los contagios. Todos los analistas de los mercados plantean de que va a venir un aumento importante del consumo en China, que es el principal consumidor de petróleo del mundo, y por lo tanto los precios podrían ir de nuevo hacia arriba. Hay analistas que plantean, en general el mercado ve manteniéndonos en $80 el barril del WTI, del crudo de Texas, que es el que usamos en la región durante el 2023. Sin embargo, las entidades financieras, por ejemplo, lo ven en 95 o $100 el barril durante el año 2023. Entonces, estos elementos en este momento los estamos tomando en cuenta y se ponen sobre la mesa y se toma la decisión, ¿no? Hablando de la lógica del precio, hace unos días, tal vez una semana, se anunció un aumento del precio del combustible en Panamá, cuando en el mercado mundial el precio del petróleo estaba bajando. Un invitado que estaba aquí cuando nos hicimos la pregunta nos dijo, no, lo que pasa es que el precio del refinado en el hemisferio norte, producto del invierno, nos afecta el precio a nosotros. Yo escuché la respuesta, hacía algún sentido, pero no me hace todo el sentido. Si el precio del barril baja, ¿por qué el precio del petróleo, de la gasolina en Panamá subió? A ver si tú nos das una explicación también, a ver si corresponde con la que nos dijo el invitado. 2 minutos, secretario, por favor, disculpe. Mira, sí, efectivamente. Y de hecho es importante entender, nuestros precios locales reflejan esto casi perfectamente, pero no quiero usar esa palabra, las variaciones de los precios de los refinados en la región y a su vez estos del crudo. Lo que pasa es que tuvimos una baja importante hasta la primera quincena de diciembre del año pasado, importantísima. Estuvimos casi en $70 el barril del crudo, pero hoy en día estamos en 80, de 70, en la primera quincena de diciembre ha venido subiendo el precio del barril paulatinamente a nivel de tendencia. Digo, ha venido variaciones durante el día, pero hoy en día estamos en $80 y los precios lo están reflejando. Entonces, el hecho de que suba en Panamá es precisamente porque está subiendo tanto el crudo como los refinados, ¿no? Entonces, creo que fue un momento de la primera quincena de diciembre sí tuvimos bajones y se reflejaron durante esa época en el precio local, pero ya ha venido subiendo sostenidamente. Por eso decimos que en el 2023
o al tema de China, y que Estados Unidos, todos los datos que se están teniendo durante estas primeras semanas del 2023 plantean que la recesión no va a ser tan fuerte, también implica un aumento del consumo y, por supuesto, precios hacia arriba durante las próximas semanas. Oiga, don Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, muy agradecido por su tiempo. Usted siempre tan dispuesto a dar la cara a la opinión pública. Lo felicito por esa actitud tan responsable. Que tenga buen fin de semana, don Jorge Rivera Staff. Igualmente, saludos.